La noche que acabé en una cama de hospital estéril con el estómago sangrando, Isabelle estaba con su primer amor, alojándose en la suite presidencial de un hotel del centro. Cuando por fin apareció junto a mi cama al día siguiente, su expresión era una máscara de fría indiferencia, como si estuviera visitando a un subordinado resfriado en lugar del hombre con el que llevaba 3 años compartiendo cama. No tengas celos, dijo, con una voz desprovista de verdadera calidez. Siempre has sabido con qué tipo de hombre me quiero casar. Tiene que ser mi igual. Solté una risita débil, que me raspó la garganta seca. Isabelle, no hay necesidad de cortesía entre nosotras. Solo somos compañeras de cama. No hace falta una explicación. Su costoso vestido estaba ligeramente arrugado y se le veía una leve mancha de rímel bajo el ojo, la sutil pero clara evidencia de una noche fuera de casa. La noche anterior debería haber sido un triunfo para nosotros. Nuestra empresa, ZS Group, acababa de concluir con éxito un proyecto enorme y lo celebrábamos en un hotel de 5 estrellas. El evento estaba repleto de personalidades importantes, incluyendo a varios líderes influyentes del Departamento de Planificación Urbana. Había estado haciendo rondas, asegurándome de que todo saliera a la perfección, pero después de una hora de sonrisas forzadas y charlas informales, Isabelle, la supuesta anfitriona de la velada, no estaba por ningún lado. Mi asistente, Sam, se me acercó con expresión vacilante. Me informó discretamente que Isabelle había reservado la suite presidencial del hotel y que había subido con un hombre atractivo unos 30 minutos antes. Me obligué a mantener la compostura y seguí con mis tareas el resto de la noche. No fue hasta que se marchó el último huésped que la adrenalina se desvaneció y sentí un dolor insoportable en el estómago. Una sola tos hizo que saliera una bocanada de sangre, lo que hizo que Sam entrara en pánico. Me llevó rápidamente a urgencias, donde los médicos diagnosticaron una simple hemorragia estomacal, por suerte, nada más grave. Solo necesitaba descansar. Sospeché que la visita de Isabelle era una mezcla de obligación profesional con un empleado clave y un gesto superficial hacia nuestro acuerdo más íntimo. Hace 8 años, recién salido de la universidad, me uní a ZS Group y rápidamente me convertí en su asistente ejecutiva. 5 años después de empezar, tras una noche particularmente festiva, alimentada por el exceso de alcohol, terminamos en la cama. De esa noche nació un entendimiento tácito. Una relación física cómoda y sin complicaciones. Pero últimamente, sobre todo ahora, parecía completamente inútil. Sabía que el hombre con el que estaba era Julian. Era un célebre diseñador de moda que acababa de regresar de una larga temporada en el extranjero, y lo más importante, era el primer amor de Isabelle. Cuando empezó nuestra relación, ambos estábamos solteros, simplemente satisfaciendo una necesidad mutua. No había nada que criticar, pero con el regreso de Julian, mi presencia continuada se sintió como una bienvenida excesiva. En los 3 años que llevábamos durmiendo juntos, Isabelle nunca había considerado la idea de hacer público nuestro secreto. Estaba claro que yo era una conveniencia, no una compañera. Las personas de alto rendimiento como Isabelle suelen ser extremadamente orgullosas. Probablemente actuaba bajo la premisa de que, pasara lo que pasara, solo tenía que mirar por encima del hombro y yo estaría allí, esperando fielmente. Por desgracia para ella, en una relación tan transaccional como la nuestra, una vez que alguien decide que se acabó de verdad. Isabelle, te envié mi renuncia anoche, dije con voz firme. Deberías revisar tu correo. Ni siquiera parpadeó, su rostro permaneció impasible. Era obvio que no me creía. Leo, ¿estás celoso? No hay necesidad. ¿Sabes lo que busco en un marido? Me reí de nuevo, con un sonido hueco esta vez. Isabelle, no finjamos que esto es algo que no es. Solo somos compañeras de cama, no me debes ninguna explicación. Era evidente que no me escuchaba, su mirada se desviaba de mí como si fuera un mueble. Julian acaba de tener unos asuntos en el extranjero y necesitaba mi ayuda, dijo con naturalidad. No pasó nada anoche, le estás dando demasiadas vueltas. Ella vio mi renuncia no como una decisión definitiva, sino como una rabieta infantil. Una forma de enfurruñarse, pero debería haber entendido que, en el momento en que entró en esa suite con él, se cruzaron ciertos límites irrevocablemente. Sus endebles explicaciones no fueron más que intentos fallidos de limar una grieta que se había convertido en un abismo. Si nunca te permites esperar nada, nunca le das a nadie el poder de hacerte daño.
Ese era el mantra que me guiaba. Hice una pausa, fingiendo una compostura inquebrantable, y decidí seguir adelante. Isabelle había crecido rodeada de comodidades y privilegios. Más allá del dinero y el poder, había muy pocas cosas en el mundo que realmente le importaran. Seguir discutiendo era inútil. Tras 2 semanas de descanso obligatorio en casa, regresé a la oficina. La suite de la directora ejecutiva ocupaba el último piso, con una impresionante vista panorámica de 270 grados del extenso horizonte de la ciudad. Exactamente a las 9:25, le preparé un café y miré el reloj. Isabelle llegaría en 5 minutos. Siempre era impecablemente puntual, la viva imagen de las directoras ejecutivas dominantes de las novelas populares. Hermosa, adinerada, serena y siempre en control, la única vez que la había visto despeinada fue en la tenue luz de un dormitorio, seducida por mis caricias hasta que sus defensas se derrumbaron. ZS Group ya era el mayor promotor inmobiliario de la ciudad cuando me incorporé hace 8 años. Bajo el firme liderazgo de Isabelle, la empresa se había expandido con fuerza hacia los sectores financiero, de nuevas energías y otros. El negocio prosperaba. Sin embargo, poca gente entendía la inmensa presión de trabajar para una mujer tan formidable. Si su café estaba mal preparado, con la cantidad de azúcar equivocada o la temperatura un poco desfasada, ella ni lo probaba. Recordé vívidamente mi primer día, preparando 10 tazas antes de que una finalmente recibiera su silencioso asentimiento de aprobación. Al salir de su oficina, me encontré con Sam, quien echó un vistazo furtivo a su alrededor antes de acercarse para compartir el último chisme de la oficina. He oído que este tal Julian es realmente excepcional. Tiene incluso a alguien tan fría como Isabelle en su poder. Sam era un narrador nato, pintando imágenes vívidas como si fuera una mosca en la pared. Relató una dramática historia sobre cómo sus yo más jóvenes y testarudos habían permitido que un simple malentendido los separara. Terminó su relato rascándose la cabeza, resumiendo todo con un suspiro. Los primeros amores son mortales, tío. Pueden quedarse ahí parados, sin hacer absolutamente nada, y aún así ganar. Me dio risa. Había una verdad innegable en sus palabras. Isabelle y yo habíamos guardado nuestros secretos tan bien que nadie en la empresa tenía ni idea. Nuestras interacciones profesionales eran tan estériles que no dejaban entrever ninguna intimidad subyacente. Por lo tanto, Sam se sintió perfectamente cómoda compartiendo conmigo historias de Isabelle y Julian. Me enteré de la existencia de Julian cuando encontré una vieja fotografía de ellos adolescentes guardada en uno de sus cajones. El chico de la foto era impresionante, sonriendo bajo un atardecer dorado con un perro a su lado, mientras que la chica, una Isabelle más joven, lo miraba con una calidez que irradiaba de la descolorida impresión. El cariño entre ellas era palpable. A las 9:40, Isabelle por fin llegó, con 10 minutos de retraso, algo muy inusual. Estaba a punto de prepararme un café recién hecho cuando sonó su línea interna. Cuando entré en su oficina, vi que la taza que había preparado antes estaba intacta sobre su escritorio. Julian quiere organizar un desfile de moda en Ciudad Q, y ya he aceptado, dijo, con la mirada fija en el periódico que tenía en las manos y un tono estrictamente profesional. Quiero que te encargues de todo el evento. Nunca mezclé mis sentimientos personales con el trabajo, así que respondí con profesionalismo. Q-City no está preparada para albergar un evento a gran escala como ese. El desarrollo del paisaje fundacional no está completo. Isabelle finalmente levantó la vista del papel, su mirada era aguda y su paciencia se agotaba visiblemente. Ya tomé mi decisión. Esto va a suceder. Solo tienes que asegurarte de que el evento transcurra sin contratiempos y de que la visión creativa de Julian se muestre a la perfección. Se ajustó las gafas de diseño y añadió con énfasis, siempre mantengo mi trabajo y mi vida personal separados. Este es tu trabajo. No olvides tu lugar. No se equivocaba. El deber de un asistente es satisfacer las necesidades de los jefes, sean las que sean. Pero no comprendió que siempre había sido muy consciente de mi lugar y que nunca me había pasado de la raya. Simplemente asentí en silencio. Cuando estaba a punto de irme, recordé el café que hacía tiempo que se había enfriado. Regresé a su escritorio, y bajo su mirada sorprendida, tomé la taza. Me agarró la muñeca y bajé la vista mientras sacaba un pequeño joyero del bolsillo de su traje. Para ti, dijo.
Dentro había un pasador de corbata con forma de luna, cuya superficie pulida brillaba suavemente. Era claramente caro. Isabel, acabas de decir que deberíamos separar el trabajo de la vida personal, dije con voz serena. Si se trata de una recompensa laboral, debería venir del departamento de administración. Si es un regalo personal, me temo que no puedo aceptarlo. Cerré la caja con cuidado, la dejé con cuidado sobre su escritorio y me di la vuelta para irme. ¿Sigues molesta?, me preguntó, con un deje de desconcierto en la voz. La miré con expresión tranquila y distante. Negué con la cabeza lentamente. Isabel, no soy tu amante. No hace falta que intentes apaciguarme. Fuera de su oficina, respiré hondo antes de volver a mi escritorio. El pasador de corbata era de Mon, una marca pequeña pero exclusiva que me gustaba especialmente. Una vez, mientras acompañaba a Isabel a seleccionar regalos para sus clientes, me cautivó una serie de joyas con temática del sol y la luna. Me quedé en el mostrador, fascinada. Después de pagar, notó mi interés y me preguntó qué pieza me gustaba. Las admiré todas, excepto un conjunto en particular, un par de anillos de pareja, un sol para él y una luna para ella, diseñados para complementarse a la perfección. Tenía razón. Podía comprarme cualquier otra cosa de esa colección, pero no esos anillos. No estaba cualificado. Así que simplemente negué con la cabeza y no dije nada, olvidando rápidamente el incidente. No esperaba que lo recordara y lo usara como arma para apaciguarme. Esos gestos tan dulces podrían funcionar con un joven desconsolado, pero no conmigo. Unos días después, ya me arrepentía de haber participado en el desfile de moda. Había previsto desafíos logísticos, pero no esperaba que la parte más difícil del trabajo fuera el propio Julian. Como diseñador, poseía un temperamento artístico único y era meticulosamente meticuloso con cada detalle. Sam vino a verme una tarde, con el rostro sombrío, para contarme que a Julian no le gustaba el color del gusén antiguo que habíamos conseguido para el escenario y quería que lo reemplazaran de inmediato. Ya estaba desbordado coordinando materiales y montajes para su tema y casi pierdo los estribos. Para adaptarme a su estética clásica, había pedido prestado un instrumento antiguo de gran valor a un reconocido coleccionista privado. Gracias a años de afinar mi compostura profesional, me tranquilicé rápidamente y decidí hablar directamente con Julian. Al acercarme a su oficina temporal, justo cuando iba a tocar, oí la voz de Isabelle desde dentro. Leo lleva años conmigo. Es muy confiable. Puedes confiarle cada detalle. Me detuve junto a la puerta, y mis ganas de entrar se desvanecieron. Rara vez elogias a alguien, respondió la voz inquisitiva de Julian. Leo debe significar mucho para ti. Su tono me intrigó. Siempre me había considerado discreta, así que me pregunté qué había notado. 8 años son suficientes incluso para que un perro aprenda el temperamento de su dueño. El tono de Isabelle era monótono, completamente desprovisto de emoción, como si estuviera hablando de un objeto inanimado. Aunque era plenamente consciente de mi lugar en su vida, la crueldad despreocupada de sus palabras aún me dolía. Me di la vuelta y me marché, arreglando que le devolvieran el gusén a Julian sin decir nada más. El desfile fue un éxito rotundo. Julian subió al escenario con un impresionante traje de terciopelo verde esmeralda, cautivando al público. Levantó su copa de vino para brindar. Tengo que agradecerle a alguien especial esta noche, anunció, y su voz resonó por todo el lugar. Nos separaron malentendidos tontos y tiempo perdido, pero ahora quiero decirle que siempre estaré a su lado. Ella merece todo mi amor. Proclamó su pasión para que todo el mundo la escuchara. Los aplausos resonaron en la sala mientras las cámaras disparaban sin parar. Bajo las brillantes luces del escenario, un anillo en su dedo brillaba. Era el anillo de la pareja con temática solar de Mon. Solo ella tiene derecho a lucirlo. Una oleada de emoción me invadió, y mis ojos se dirigieron involuntariamente a Isabelle. Innumerables miradas curiosas se posaron en ella. Sonreía con cariño. Su habitual frialdad se ablandó, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Después de 8 años, podía interpretar su estado de ánimo a la perfección. Julian había hecho este gran anuncio sin su consentimiento previo. Isabelle era una planificadora meticulosa que detestaba que otros actuaran sin su permiso.
Parpadeé para disipar las lágrimas que se acumulaban en mis ojos, y para cuando volví a mirar, su fugaz disgusto se había desvanecido, reemplazado por una máscara de tierno afecto. Julian era diferente. Con él, ella hacía excepciones. Recordé la noche en que empezó nuestra relación física, hace 3 años. Había cometido un error en el trabajo y ella me había regañado sin piedad. Abatido, fui a un bar a tomar algo, y de alguna manera ella me encontró allí. Después de desahogarme, ambos bebimos mucho. En los recuerdos fragmentados de esa noche, fue su sonrisa, una sonrisa rara y espontánea, la que me dejó la mente en blanco antes de inclinarme y besarla. Leo, es hora de despejar el backstage. La voz de un miembro del personal me devolvió al presente. Reí con ironía y volví al trabajo. Era medianoche cuando terminé. El lugar estaba en una zona remota de la ciudad, y ningún coche compartido estaba dispuesto a hacer el viaje. Estaba pateando piedras sin rumbo junto a la acera cuando el Maserati de Isabel se detuvo a mi lado con un rugido. Julián bajó la ventanilla del copiloto con una amplia sonrisa. Oye, ¿puedo pedirte un favor? Isabel celebró demasiado esta noche. ¿Está borracha? Claro, no hay problema, respondí. A mí también me ayuda. El coche estaba impregnado de un potente olor a alcohol, mezclado con un toque de colonia masculina. Isabel estaba desplomada en el asiento trasero, con los ojos cerrados, los primeros botones de la camisa desabrochados y la corbata colgando suelta alrededor del cuello. Parecía completamente relajada. Julián murmuraba sobre su falta de autocontrol con el alcohol, pero sus manos le masajeaban suavemente las sienes. Parecían tan cómodos juntos como un matrimonio de ancianos. Los llevé en silencio a la villa de Isabel. Estaba acostumbrada a vivir sola. Tenía chofer y ama de llaves, pero ninguno se quedaba a pasar la noche. Como era tarde, ayudé a Julián a llevarla adentro. Mientras Isabel yacía en la cama, con los ojos entreabiertos y vidriosos por el alcohol, Julián empezó a desabrocharle la camisa. De repente, ella lo agarró de la muñeca, deteniéndolo. Isabel, vamos a cambiarte para que puedas dormir cómoda, intentó convencerla, pero ella le sujetó la muñeca con firmeza, creando una imagen congelada y extraña. En ese momento, volví a entrar en la habitación con un vaso de agua caliente y vi la escena. Julián recuperó la compostura rápidamente, sonriéndome con una mirada inquisitiva. Leo, parece que conoces este lugar. ¿Vienes a menudo? Le ofrecí una pequeña sonrisa irónica y negué con la cabeza, sin querer involucrarme. He estado aquí varias veces para ayudar a Isabel con unos trámites. Cuando pareció dispuesto a insistir, lo interrumpí. Julián, ¿podrías cuidarla? Se hace tarde y debería irme. Dejé el vaso en la mesita de noche y me di la vuelta para irme, pero los dedos de Isabel de repente me rodearon. Leo, no te vayas, murmuró, como atrapada en un sueño desagradable. Le aparté los dedos con cuidado, forzando una sonrisa. Isabel me confunde con otra persona, debe estar completamente fuera de sí. El apuesto rostro de Julián se quebró levemente. Preguntó bruscamente, dirigiendo la pregunta tanto a mí como a la mujer semiconsciente en la cama. ¿Quién es Leo? Al salir de la villa, el aire nocturno era refrescante. Caminar bajo el cielo despejado me ayudó a despejar la mente. Siempre habíamos mantenido una distancia profesional en el trabajo. Desde el primer momento en que crucé esa línea con Isabel, supe que nunca podría haber nada real entre nosotros. Pero en algún momento, sin darme cuenta, me enamoré de ella. Sabía que era un capricho unilateral, nada más. Sin embargo, la pregunta de Julian me hizo sentir una extraña culpa, como un ladrón de poca monta que hubiera robado momentáneamente algo que le pertenecía por derecho. A primera hora de la mañana siguiente, Julian me acorraló en la sala de descanso. Era más alto que yo, y su imponente atractivo se veía empañado por una expresión intensa, casi intimidante. No me interesaba cómo había terminado su noche, pero él debió presentir que algo andaba mal, lo que provocó esta confrontación. Parecía menos una conversación y más un animal marcando su territorio. Sé que estabas con Isabel, empezó, levantando ligeramente la ceja en actitud defensiva. Todas las mujeres son iguales, sobre todo las poderosas. Juegan hasta que se aburren. Llevas 8 años con ella.
Debes saber qué clase de persona es. Debes comprender tu lugar y su posición, sus ambiciones, su familia. Necesitan a alguien como yo para apoyarla. Julian había dado en el clavo. No solo era un famoso diseñador de moda, sino también el único heredero del Grupo X, el hijo predilecto del señor Sterling, un magnate financiero de Jinchen. Al principio, el Grupo X había adquirido una enorme parcela de terreno junto al lago Keeley, precisamente donde el gobierno planeaba construir un nuevo distrito comercial central. Todos se peleaban por una parte de esa acción, incluido el Grupo ZS. Así que se inclinó, escrutando mi rostro centímetro a centímetro, sin encontrar la angustia ni la humillación que probablemente esperaba. Pareció sorprendido por un momento antes de continuar. Preferiría no verte más en el Grupo ZS. Dejé mi café a medio hacer a un lado, lo escuché terminar y luego, con calma, reanudé la preparación. Julián, no me entiendes. Con Isabel solo se trataba de consuelo mutuo. No hubo emociones involucradas. Lo tengo muy claro. Nada del cariño de Isabel había sido mío. Si alguna vez me hubiera dejado llevar, el resultado habría sido desastroso. Hice una pausa, saqué mi teléfono y le enseñé un correo electrónico. Ya he renunciado. La sala de descanso se sumió en un breve y tenso silencio. No he aprobado tu renuncia. La fría voz de Isabel rompió el silencio. Vestida con un elegante traje de negocios, no mostraba señales del desorden de la noche anterior. Los ojos de Julian se iluminaron y rápidamente se acercó a ella, uniendo cariñosamente su brazo con el de ella. El anillo en su dedo brillaba con crueldad. Isabel, ¿qué haces aquí tan temprano? Es culpa mía lo de anoche. Hizo una pausa en el momento justo, dejando un mundo de posibilidades a la imaginación. Isabel le dio una palmadita tranquilizadora en la mano. Estaré en el desfile de moda esta tarde. Deberías regresar por ahora. Después de esta muestra pública de intimidad, Julián se fue con aire de suficiencia. Al irse, me lanzó una mirada, un silencioso recordatorio. Cuídala por nosotros. Después de haber perdido tanto tiempo, mi café ya estaba frío. Me vi obligado a prepararme otra taza. Al volver a su oficina, Isabel habló primero. ¿Qué quieres? ¿Un ascenso? ¿Un aumento? Sin levantar la vista, dejé el café recién hecho en su escritorio y le respondí con frialdad: Isabel, presenté mi renuncia hace un mes. Según la legislación laboral, con un mes de preaviso, un empleado puede renunciar sin necesidad de la aprobación del empleador. Isabel, con signos de resaca, se frotó las sienes, sin procesar bien mis palabras. Leo, no seas ridículo. Acabo de negociar con éxito un terreno. Puedes ser el líder del proyecto y te duplicaré el sueldo. ¿Qué te parece? Isabel rara vez mostraba ese lado más suave y conciliador. Para el mundo exterior, era decidida, firme y autoritaria. Pero solo yo sabía que no siempre había sido así. El año en que me uní a ZS Group, acababa de regresar del extranjero para heredar el negocio familiar. Su abuelo había construido el imperio desde cero, pero solo tuvo una hija que, tras casarse, dio a luz a Isabel. La madre de Isabel era una mujer obsesionada con el romance y le prestaba poca atención. Su abuelo la crió. Cuando Isabel tenía 10 años, él falleció. Sus padres se divorciaron y, 2 meses después, su madre se volvió a casar con un hombre de origen humilde llamado Marcus. Era inteligente y ambicioso. Rápidamente convenció a la madre de Isabel para que le diera un puesto en la empresa, y poco a poco, tomó el control. Isabel ostentaba el título de heredera, pero nadie la tomaba en serio. Marcus, su padrastro, no le ofreció ninguna ayuda, sino que se dedicó a obstaculizarla. Estuve a su lado en todo momento. Me quedé despierto incontables noches trabajando en planes de negocios, la acompañé a cenas de networking con alcohol y la acompañé por obras de construcción polvorientas y sucias. La vi en sus peores momentos y estuve presente en sus mayores triunfos. Sabía exactamente lo que había sacrificado y lo que había ganado. Y sí, había desarrollado sentimientos hacia ella. Recuerdo una reunión con una posible inversionista. Después de unas copas, la vieja lasciva empezó a hacerme insinuaciones indeseadas, y poco pude hacer. Isabel lo vio, montó en cólera y casi le dio una bofetada.
tuve que sujetarla. Como era de esperar, perdimos esa inversión. En aquel momento, su puesto en la empresa era precario, con Marcus y otros altos directivos haciéndole la vida difícil. Ese acuerdo había sido crucial. Afuera del restaurante, me gritó por primera vez. Leo, no estoy tan desesperada como para necesitar que te vendas por mí. Tenía los ojos rojos y la voz ronca, pero en ese momento era absolutamente cautivadora. Finalmente, la vi recuperar el equilibrio, enterrando esos días oscuros y difíciles bajo capas de éxito y fortaleza. Pero nunca volvió a llorar por mí. Así que ya era hora de irme. Isabel, ¿puedes firmar esto, por favor? Señalé la línea de firma en mi carta de renuncia, repasando tranquilamente su agenda del día. Reunión con el señor Thompson a las 10:30. Teníamos que inspeccionar un sitio esta tarde, pero como quieres asistir al espectáculo de Julian, lo he reprogramado para mañana por la mañana. ¿Te parece bien? Isabel miró el papel, ignorando mis palabras. No me importó y seguí adelante. Isabel, hoy es mi último día en ZS Group. Me encargaré de los trámites de renuncia esta tarde. Ya le he cedido todas mis responsabilidades a Sam. Él te acompañará al espectáculo de Julian. Finalmente levantó la vista, con expresión claramente irritada por mi tono indiferente. Leo, ¿de verdad crees que no puedo arreglármelas sin ti? Suspiré profundamente y salí de su oficina. Empecé a recoger mi escritorio. Había acumulado un montón de objetos personales a lo largo de los años, pero descubrí que no quería llevarme ninguno. Sam se acercó, atento a cualquier sonido proveniente de la oficina del director ejecutivo antes de preguntarme con tristeza, Leo, ¿de verdad te vas? ¿Y yo qué? Eres el único que puede con ella. Me reí entre dientes, intentando consolarlo. Isabel no es un monstruo. Ya te acostumbrarás. Que estés acostumbrado a tenerme cerca no significa que me necesites. Estarás bien. A Isabel le pasaba lo mismo. Se había acostumbrado a mi presencia, pero no me necesitaba especialmente. Yo lo sabía perfectamente. Casi a la hora del almuerzo, recibí un correo electrónico de Recursos Humanos. Marcus había organizado un almuerzo con el presidente de X Group, el señor Sterling, y quería que Isabel se uniera. Llamé a Isabel para informarle. Aceptó con frialdad. Al mediodía, Sam nos llevó al restaurante en un silencio denso. Isabel permaneció helada hasta que llegamos. Cuando sugerí que Sam la acompañara adentro, me espetó, Leo, todavía estás en horario de trabajo. Así que entré con ella. En el comedor privado, además de Marcus y otros altos directivos, también estaban presentes el señor Sterling y Julian. Al verme, Julian se puso tenso, pero enseguida esbozó una sonrisa amable. Saludó afectuosamente a Isabel y la acompañó hasta el asiento de al lado. Los demás ejecutivos intercambiaron miradas cómplices, probablemente ya asimilando la situación. Tras unas cuantas rondas de bebidas, como era habitual, la conversación se tornó seria. El señor Sterling, un hombre de unos 60 años, elegantemente vestido con un traje tradicional, parecía autoritario. Dio un sorbo a su vino y dijo, Marcus, al principio me resistía a vender el terreno junto al lago. Miró a Isabel con aprobación y luego a su hijo con una sonrisa resignada. Pero Julián no para de elogiar a Isabel. Él insiste en que ella es la única que puede gestionar el desarrollo adecuadamente. Así que he decidido dejarlo ir. La codiciada propiedad junto al lago iba a ser propiedad de ZS Group. Marcus, un hablador astuto y persuasivo, se levantó y le sirvió otra copa al señor Sterling, hablando como un padre cariñoso. Mi hija no puede estar a la altura de los elogios de Julian. Aún es joven y necesita más experiencia. Sin duda necesitará tu guía en el futuro. Dentro de la empresa, Isabel y Marcus estaban en constante conflicto, pero de cara al mundo exterior siempre representaban un frente unido. Comí en silencio, notando el ligero ceño fruncido de Isabel y la adoración con la que Julian la miraba. El señor Sterling rió entre dientes, dándole una palmadita en la mano a su hijo. Julián le ha propuesto matrimonio a Isabel. ¿Cuándo piensan casarse? Miró expectante a Isabel. Julián parecía nervioso, volcando accidentalmente su copa de vino y derramando su contenido por todas partes.
El pequeño incidente alivió la tensión en la sala. El señor Sterling miró a su hijo con cariño y le dijo, «Estás a punto de casarte. ¿Cómo puedes seguir siendo tan torpe? Isabel, solo tengo un hijo, así que más te vale cuidarlo bien, ¿de acuerdo?» Todas las miradas se posaron en Isabel. Dejé los palillos y la miré también. Sonrió cálidamente, su mirada pasó de mí a Julián. Habló con gran seriedad. «De acuerdo». Entre el coro de felicitaciones, Marcus puso cara de orgullo al mirar a Isabel, pero noté que sus manos, ocultas a los costados, estaban apretadas en puños. En los últimos años, Isabel había consolidado su posición en el grupo ZS, desplazando gradualmente a Marcus del núcleo de la toma de decisiones. Sin embargo, él no estaba dispuesto a rendirse. Había estado intentando contraatacar, tanto abierta como encubiertamente. Habían estado compitiendo ferozmente por varios terrenos, y ahora el resultado estaba finalmente decidido. Había perdido. Marcus dio un largo sorbo de vino y luego levantó la vista con una sonrisa educada. «Es un día maravilloso. No solo Isabel y Julián ya han fijado la fecha de su boda, sino que también tengo algo que anunciar». Hizo una pausa para darle un toque dramático. «Quizás algunos de ustedes no lo sepan, pero de mi matrimonio anterior, tengo un hijo. He estado demasiado ocupado con el trabajo como para tenerlo a mi lado, pero le ha ido muy bien. Tras graduarse de la universidad, se ha hecho un nombre aquí en ZS Group. Estoy muy orgullosa de él». La mirada de Marcus recorrió la sala y finalmente se posó en mí. Se me encogió el corazón al ver su radiante sonrisa, llena de orgullo y anticipación, y me tendió la mano. «Leo, ven con papá». Un silencio atónito invadió la sala. Julián jadeó. Ni hablar. Todos finalmente procesaron lo que estaba pasando y me miraron conmocionados. Me levanté con calma y caminé hacia Marcus. Al pasar junto a Isabel, noté su rostro sereno, pero sus ojos estaban helados, emanando una aura pesada y peligrosa. La mirada inquisitiva del señor Sterling se posó en mí y habló con un tono significativo. «Qué suerte que tus dos hijos destaquen tanto». «Me halagas», respondió Marcus. «Leo ha aprendido mucho de Isabel a lo largo de los años y ahora es más que capaz de manejar las cosas por sí solo. Planeo que trabaje bajo las órdenes de Isabel, encargándose de esas nuevas tierras alrededor del lago Kili. Ya estoy a medio camino de la muerte. Solo quiero disfrutar de un poco de paz, pasando tiempo con mis futuros nietos. El dinero no se gana sin parar. Es mejor dejar que los jóvenes tengan su oportunidad». Para la alta dirección presente, esas palabras sonaron como si finalmente se hiciera a un lado. La mirada que me lanzaron fue una compleja mezcla de sorpresa y reconsideración. «Leo, todos, brindemos», me indicó Marcus alegremente. Debía estar de un humor fantástico, pues se bebió varias copas enseguida, con la cara roja. Estaba a punto de levantar mi copa cuando Isabel puso una mano sobre la mía. Se disculpó con la mesa. «A Leo le acaban de dar de alta del hospital por una hemorragia estomacal. No puede beber. Yo beberé por él. Después de todo, soy su hermana». Pronunció la palabra, hermana, con mucho énfasis, y prácticamente pude ver a todos en la sala inventando una dramática saga familiar. Julián me lanzó una mirada llena de frío resentimiento. Aparté con cuidado la mano de Isabel y levanté mi copa con facilidad, brindando por todos. Gracias a la guía de Isabel, he aprendido muchísimo en estos últimos 8 años en el grupo ZS. En realidad, no importa con quién esté emparentado. Lo importante es que estoy emprendiendo mi propio camino. Ya he renunciado. Hoy es mi último día en ZS Group, pero espero que nuestros caminos se vuelvan a cruzar en el futuro. Tras pronunciar esas amables palabras, tomé un pequeño sorbo, sintiendo una sombría satisfacción al ver cómo el rostro de Marcus se contraía de ira contenida. El resto de la cena estuvo cargado de corrientes silenciosas. Después, Julián se llevó rápidamente a Isabel. Una vez que todos se fueron, la ira de Marcus finalmente estalló. «Te traje al grupo ZS para vigilar a esa chica. Durante todos estos años, no me diste ni una sola información útil, e incluso la ayudaste a trabajar en mi contra. Soy tu único padre. Todo lo que tengo será tuyo algún día.
Hago todo esto por ti, ¿y simplemente te marchas? ¿Acaso entiendes mis intenciones? Reí, sosteniendo su mirada feroz con una voz tranquila y fría. ¿Despiadado e ingrato? ¿No lo aprendí de ti? Tú me usas, yo te uso. Parece justo, ¿no? Dudaba que Marcus lo recordara, pero la expresión de ira en su rostro ahora reflejaba la que tenía cuando salió furioso de nuestra casa hacía tantos años. En aquel entonces, mi madre acababa de fallecer y él se había liado con una mujer rica. Casi nunca volvía a casa. Un día, al despertarme de la siesta, vi que se había llevado todo lo de valor de nuestro pequeño apartamento, diciendo que se iba a buscar trabajo. Yo ya tenía edad para entenderlo y me aferré a su pierna, rogándole que no se fuera. Enfurecido, me dio una bofetada, gritando: «Padre e hijo, tercos como mulas, váyanse a vivir con su tía. Ya no soy su padre». Después de eso, fui rebotando entre casas de parientes como si fuera una pieza de repuesto hasta que un amable vecino me acogió. Con su ayuda, logré terminar la preparatoria y entrar a la universidad. Entonces Marcus reapareció, afirmando que quería ser mi benefactor. Su apoyo tenía condiciones. Quería que trabajara en el grupo ZS como asistente de Isabelle y le informara de todos sus movimientos. Lo rechacé en un ataque de ira, solo para descubrir más tarde que había utilizado a su nueva esposa para afianzarse en el grupo ZS, y finalmente, tomar el control tras su muerte. Pero cuando Isabelle regresó para reclamar su herencia, la junta directiva se mostró reacia a entregar la empresa a alguien externo. Tras desperdiciar su juventud, Marcus no pudo tener más hijos. Fue entonces cuando recordó que tenía un hijo. 6 meses después, estaba ahogado en deudas por una startup fallida cuando volvió a llamar a mi puerta. Esta vez acepté. ZS Group era una empresa líder, y trabajar directamente con Isabelle suponía una increíble oportunidad de aprendizaje. Si pudieras casarte con Isabelle, no me opondría a nada en la empresa, me había dicho una vez. Después de todo, ¿no le pertenecería todo a mi nieto en el futuro? De origen humilde, creía instintivamente en la superioridad de los linajes. Por eso siempre había ignorado mi relación secreta con Isabelle. Desafortunadamente para él, su sueño se hizo añicos hoy. De ahora en adelante, cada uno toma su camino, le dije con voz firme. Tú no eres mi padre, y yo no soy tu hijo. Esas palabras parecieron destrozarlo por completo. Me di la vuelta para irme, pero allí, de pie en la puerta, estaba Isabelle. Vi una tormenta formándose en sus ojos y no supe cuánto tiempo llevaba escuchando. Leo, te subestimé, dijo. Sus cejas eran afiladas y frías, pero sus ojos brillaban de forma aterradora. Isabelle, fue la primera vez que sentí que podía llamarla por su nombre, como a una igual. Él es él, y yo soy yo. Claro, él quería usarme, pero yo nunca te traicioné. En estos 8 años, creo que mi trabajo ha sido más que digno del salario que me pagaste. ¿En serio? Isabelle rió de repente, con una mueca sarcástica. ¿Pero cumpliste mi promesa? Cuando me complacías en la cama, ¿acaso tu mente conspiraba contra mí? Estoy segura de que Marcus te enseñó todo lo que sabía. Al fin y al cabo, él se acostó de la misma manera, de tal palo, tal astilla. Se inclinó, sus dedos trazando círculos en mi mejilla. La calidez de su tacto era una cruel máscara para la frialdad de sus palabras. Pero no soy mi madre. Tengo la mente clara. Leo, hace 3 años me enteré de tu pequeña conexión con Marcus. Te hiciste amigo mío y yo simplemente seguí la corriente. No hay nada de malo en jugar con algo que se ofrece tan libremente. Dejándote dormir conmigo durante 3 años sin nada que ganar. Leo, ¿no eres patético y vil? ¿Cómo podrías compararte con Julian? No le llegas ni a la suela de los zapatos. Ahora que ha vuelto, ¿crees que puedes salir indemne? Sigues soñando. Un frío escalofriante me recorrió las extremidades. La impresión me dejó sin aliento, mirándola con total incredulidad. Resultó que, desde el principio, la broma había sido para mí. Creía que yo era la lúcida, pero tras innumerables luchas internas, había logrado perderme a mí misma y a mi corazón poco a poco. Solo Isabel había conservado la lucidez. Nunca me había amado, ni por un segundo.
Me había estado observando como si fuera un personaje de comedia durante años. Leo, ¿olvidaste cómo llegué hasta aquí y qué les pasa a quienes me traicionan? Deberías saberlo muy bien. Su mirada gélida me evaluó lentamente. Ese terreno en el distrito S, le filtraste el precio mínimo a Marcus. Su tono no era una pregunta, sino una constatación de hechos. Me informó que la nueva empresa que lo había subastado con éxito el mes pasado tenía a Marcus como accionista mayoritario, operando entre bastidores. Estos últimos años, ella lo había reprimido en el grupo ZS, así que silenciosamente había creado su propia empresa. Ahorra fuerzas. No te molestes en discutir. Solo tú y yo sabíamos el precio final. Yo no sabía nada de esto, pero ella ya me había condenado por traición. Por dinero, harías cualquier cosa, ¿verdad? Su mirada, llena de desdén y aversión, me hundió en un pozo helado. Bofetada. Incapaz de aguantar más, la aparté de un empujón y le di una bofetada brutal. Ella simplemente la ignoró con una sonrisa leve y gélida, limpiándose un hilillo de sangre del labio. Sus ojos recuperaron su mirada fría al mirarme. Te garantizo que no sobrevivirás en esta industria. Será mejor que cambies de carrera mientras puedas. Al verla alejarse, por primera vez en 8 años, me pareció auténtica y absolutamente repugnante. Isabelle cumplió su palabra. Esa misma tarde, todos en la empresa recibieron un correo electrónico de recursos humanos. Me despidieron por graves infracciones a las normas de la empresa y debido a un acuerdo de no competencia que había firmado, me prohibieron trabajar en un puesto similar en cualquier empresa relacionada durante los siguientes 3 años. En otras palabras, mi carrera en esta industria estaba completamente acabada. Sam estaba conmocionado, sin palabras, incapaz de comprender cómo la situación se había descontrolado tanto en tan solo unas horas. En medio de un mar de miradas curiosas e inquisitivas, recogí con calma mis pocas pertenencias y salí del edificio del grupo ZS. El clima no acompañaba mientras una lluvia temprana de primavera caía sin cesar, cubriendo el mundo con un velo de niebla. Sin embargo, a cada paso que daba, mi determinación se hacía más firme. Isabelle había dicho una vez que después de 8 años, hasta un perro debería conocer el temperamento de su dueño. Pero después de 8 años, nunca me había entendido del todo. Tanto es así que medio año después, cuando me vio en una reunión de intercambio del sector, su expresión fue de una extraña y genuina sorpresa. A través de la sala llena, sus ojos encontraron los míos, oscuros y complejos. Julian, siguiendo su mirada, me miró y, como era de esperar, su rostro se ensombreció al instante. Acompañó a Isabelle hasta donde yo estaba, con las cejas arqueadas y un tono provocador en la voz. Leo, si no me equivoco, te despidieron del grupo ZS y no deberías trabajar en este sector durante 3 años, y sin embargo, aquí estás, apenas 6 meses después. Supongo que el departamento legal de ZS Group estará ocupado. Estaba a punto de hablar cuando escuché una voz clara y segura detrás de mí. El personal que contratamos en H Group no necesita la atención del departamento legal de ZS Group. Los ojos de Julián se abrieron de par en par mientras luchaba por mantener la compostura. Cuando finalmente habló, su voz tembló ligeramente. Clara, ¿qué haces aquí en Ciudad Gin? Con razón se sorprendió. H Group, el mayor promotor inmobiliario del sureste, acababa de entrar en el mercado de Gin City este año. Este nuevo y formidable actor presionó de inmediato a ZS Group, adquiriendo varios terrenos de primera calidad. El señor Sterling incluso intentó colaborar, pero fue rechazado cortésmente en cada ocasión. Clara se acercó y retrocedí un paso instintivamente. Isabelle arqueó una ceja sutilmente, su mirada oscilaba entre Clara y yo, con una expresión sombría y compleja. Peter se aclaró la garganta. Cuando volvió a hablar, su rostro esbozó una sonrisa forzada. Solo temía que Clara fuera engañada. Leo era el asistente de Isabelle. Lo despidieron por mala conducta. Hizo una pausa deliberada, mirándome de reojo antes de continuar. No entraré en detalles, pero causó pérdidas financieras significativas al grupo ZS. Solo quería advertirte, Clara. La confianza es clave al reclutar personal. Clara negó con la cabeza con una sonrisa amable, pero su tono era distante. Julián, te equivocas. Leo era menor que yo en el colegio.
Lo conozco bastante bien. Quizás hayas malinterpretado algo. Leo no era mi asistente. Es el fundador de Britmon Design Studio y el experto que nuestro grupo H contrató específicamente para nuestra nueva generación de desarrollo de productos. Julián ni siquiera pudo mantener la sonrisa, tartamudeando: Clara, debes estar bromeando. Clara rió entre dientes y añadió amablemente: Leo también es el ponente principal de nuestro proyecto Smart Living. Subirá al escenario en media hora. Isabelle, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Me dirigió una mirada profunda e inquisitiva. Leo, te he subestimado muchísimo. La ignoré por completo y volví a la sala de conferencias a preparar mi presentación. Probablemente a Isabelle no le hizo gracia, porque durante un descanso, justo cuando salía del baño, me llevó a una sala de reuniones vacía. Era casi de noche y la sala estaba en penumbras. A través de los grandes ventanales, el atardecer teñía el cielo de vetas sangrientas. Se puso de puntillas, su aliento caliente rozándome la oreja, con la voz ronca. Leo, ¿cuánto tiempo te llevó hacerte el favor de una clienta nueva? ¿Es esta tu forma de vengarte? No lo olvides, lo que esa mujer pueda darte, yo también puedo darte. Casi me echo a reír. Isabelle debía de tener amnesia, olvidando que hacía apenas 6 meses me había rechazado personal y despiadadamente. Toda esta pose no era más que su posesividad asomando su fea cara. El día que me despidieron, bloqueé toda la información de contacto de Isabelle, pero aún así supe mucho de ella por Sam. Dijo que le hizo preparar 20 tazas de café, ninguna de las cuales le satisfizo, y que terminó rompiéndolas en un ataque de ira. Dijo que recibía múltiples llamadas de dentro de la empresa, pero siempre colgaba sin decir palabra. Una vez la vio con un joyero en la mano, mirándolo fijamente durante lo que pareció una eternidad. Mencionó que se había emborrachado y no dejaba de murmurar mi nombre. Al final me harté y bloqueé a Sam también. Sabía que Isabelle simplemente estaba acostumbrada a tenerme cerca. Mi partida fue como perder un objeto familiar y confiable. Odiaba que la abandonaran. Si a Isabelle le hubiera importado de verdad, habría sabido que mi especialidad universitaria era diseño arquitectónico. Me había vuelto arrogante justo después de graduarme y abrí un pequeño estudio con algunos compañeros. Trabajamos en diseños para promotoras más pequeñas, pero nos faltaba experiencia y nos topamos con obstáculos a cada paso, lo que llevó al cierre del estudio y a mi posterior deuda. Gracias a Marcus, más tarde me uní a ZS Group. Las habilidades que poseo hoy las adquirí poco a poco, en gran parte gracias a las oportunidades que me brindó Isabelle. Incluso cursé un máster a tiempo parcial, dedicando todo mi tiempo libre al estudio. Nunca renuncié a mis sueños de juventud. Después de 8 años, estas experiencias me dieron la confianza para irme con la cabeza en alto y empezar de nuevo. En cierto modo, le debía parte de mi éxito a Isabelle, pero Clara siempre pudo confiar plenamente en mí. Ella elogiaría sinceramente mi creatividad, reconocería mis contribuciones y apreciaría mi esfuerzo. No me miraría con desdén, viéndome luchar sola en un drama emocional unilateral hasta agotar mi último rastro de afecto y quedar cubierta de cicatrices. ¿Puedes?, le pregunté a Isabelle con voz aguda. Mis palabras la impactaron visiblemente, abrió la boca como para replicar, pero no salió nada. La aparté con firmeza y respiré hondo. Así que, deja ya de tonterías. En el fondo sabes que no cambiará nada. Isabelle se quedó paralizada, con una mirada perdida y distante. Estos 8 años, en tu corazón, nuestra relación fue solo. La interrumpí, se me acabó la paciencia. Isabelle, deja de hacerte ilusiones. Aunque te dijera lo contrario, ¿cancelarías tu boda con Julian por mí? No lo harías. Lo que teníamos no significa nada comparado con tu ambición y tu futuro. Nadie es tan tonto como para darle la espalda al dinero. Somos adultos. Sopesar las opciones es una habilidad básica de supervivencia. Isabelle me soltó lentamente, con el rostro abatido y la mirada confusa. Aproveché la oportunidad para empujarla y abrir la puerta para irme. Julian estaba justo afuera, con el rostro desencajado por la rabia y la mirada feroz. Todo sucedió tan de repente que cuando me lanzó su copa de vino tinto, no tuve tiempo de esquivarlo. Isabelle, más te vale tener una buena explicación. ¿Por qué sigues liada con este hombre?
Julian estaba furioso, su habitual afabilidad había desaparecido por completo. Isabelle dio un paso adelante, bloqueándole el paso, su voz, normalmente fría, ahora estaba cargada de ira. Julián, ¿puedes calmarte? Julian parecía profundamente herido, mirándome fijamente. ¿Por qué sigues acosándonos? ¿No te da vergüenza ir tras la mujer de otro? Señalé con calma la cámara de vigilancia del techo, insinuando, Julián, si sigues con estos insultos, no dudaré en llamar a la policía. Estaba a punto de decir algo más, pero Isabelle lo detuvo. Julian se disculpó con Leo. Su rostro palideció de incredulidad, al ver que ella no se retractaba, estaba demasiado furioso para hablar. Me dirigió una última mirada dura y se marchó furioso. Isabelle se volvió hacia mí con expresión de disculpa. Me disculpo en nombre de Julian. Sonreí con suficiencia, indicándole que se acercara. Un destello de emoción cruzó sus ojos, y se agachó con entusiasmo para oírme decir, el precio base del terreno en la zona S, aparte de ti y de mí, había una tercera persona que lo sabía. El día que Julian me acorraló en la sala de descanso fue porque había entrado en su oficina y había visto ese joyero. Junto a la caja estaba la propuesta que acababa de presentar para el terreno de la zona S. Como era una persona perspicaz, Isabelle comprendió de inmediato la verdad y su rostro se ensombreció. Al rozarnos, me agarró del brazo. Llegaré al fondo de esto y te daré una explicación. No hace falta. Giré la cabeza y vi a Clara acercándose. Vamos, la presentación está a punto de empezar. Isabelle se quedó allí. Sabía que me había estado observando durante un buen rato, pero esta vez no miré atrás. Subí al escenario y di mi presentación. Fue todo un éxito y el público estalló en aplausos. Al fin y al cabo, el diseño que había hecho contaba con una tasa de servicios públicos del 90% y fue el primero en incorporar pequeños espacios elevados, perfectos para quienes compran su primera vivienda. Isabelle se sentó en primera fila y pude ver la sorpresa en sus ojos. Durante los últimos 8 años, ella siempre había sido la estrella en el escenario mientras yo me encargaba de todo tras bambalinas. Después de la reunión, Isabelle quiso despedirme. Me di la vuelta y me subí al coche de Clara. Bajo la tenue luz de la calle, su solitaria sombra se extendía tras ella antes de ser rápidamente absorbida por la noche. Cerré la ventanilla del coche sin hacer ruido. Clara me miró, sonrió y dijo, es una mujer increíble, pero no es la persona indicada para ti. Yo también me reí. Sí, no tiene sentido perder el tiempo con eso. Poco después, Isabelle vino a buscarme. Ya me había mudado y no tenía ni idea de cómo había encontrado mi nueva dirección. Cuando llegué a casa del trabajo, la encontré abajo. El invierno había caído sobre la ciudad, y ella estaba cubierta por una fina capa de nieve, como una fina capa de azúcar glass. No tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba esperando allí. Miré al frente, me ajusté el cuello del abrigo y seguí caminando. Me llamó suavemente, Leo, lo siento. No estaba de humor para sus disculpas. Al pasar junto a ella, me agarró la mano con voz suplicante. ¿Puedes darme una oportunidad para arreglarlo? Me burlé. ¿Arreglarlo? ¿Cómo? Sacó un joyero familiar de su bolsillo, pero dentro no estaba el pasador de corbata. Eran un par de anillos de sol y luna, brillando con un círculo completo de diamantes pop. Sostenía los anillos con cuidado, como si fueran lo más preciado del mundo. Antes estaba tan concentrada en expandir el grupo ZS y cumplir el último deseo de mi abuelo que creía que no podía permitirme preocuparme por nada más. Pero cuando te fuiste, finalmente me di cuenta de lo importante que eras para mí. Sé que creciste sin un hogar de verdad, por eso te obsesiona tanto diseñar casas, hacerlas perfectas. Yo también quiero darte un hogar, Leo. ¿Podemos empezar de cero? Isabelle me miró como si quisiera arrancarse el corazón y explicármelo con claridad. No pude evitar reírme a carcajadas. Isabelle, eres un chiste. Todos esos años te traté con sinceridad y no me correspondiste ni una pizca. ¿Ahora quieres suplicarme sinceridad? ¿Estás delirando? ¿De verdad crees que yo, Leo, solo voy a esperarte, yendo y viniendo a tu antojo? Te has sobreestimado y me has subestimado muchísimo. Amo con fiereza y odio con fiereza. Nunca vuelvo atrás.
Deja de soñar. Aparté la mano bruscamente, y la caja del anillo giró por los aires, desapareciendo entre los arbustos nevados. Isabelle miraba fijamente la nieve, pálida, como si le hubieran drenado toda la fuerza. Después de un buen rato, salió de su trance, con los ojos enrojecidos y esbozando una sonrisa irónica. ¿Cómo voy a encontrarlo con todo esto? Seguí caminando, oyendo su voz débil y sollozante detrás de mí. Si no lo encuentro, ¿significa que ya no me querrás? No me detuve ni disminuí el paso. Esa noche, la nieve se convirtió en una lluvia fría y cortante. El viento hacía vibrar los marcos de las ventanas. Después de una ducha caliente, me envolví en una bata para cerrar la ventana y vi que Isabelle seguía abajo. Estaba inclinada, buscando desesperadamente con la mano desnuda en la nieve fangosa. Se veía lastimosamente pequeña bajo el viento y la lluvia. Sin expresión alguna, cerré la ventana y corrí las cortinas. A la mañana siguiente, cuando salí para el trabajo, ella ya no estaba. Unos días después, Sam me llamó con una voz casi sumisa. Leo, Isabelle tiene neumonía por fiebre alta. Está en el hospital. ¿Podrías venir a verla? No para de llamarte mientras duerme. Bueno, es culpa suya, dije con frialdad. De ahora en adelante, no me digas nada de ella. Sam seguía hablando cuando colgué. Me concentré por completo en mi trabajo, sin distracciones. Tenía un proyecto enorme que supervisar. Resultó que Julian no era un romántico ingenuo. Al notar las dudas de Isabelle y su continua obsesión conmigo, se retractó rápidamente de su compromiso. El señor Sterling apreciaba mucho a su hijo y, como era natural, no estaba contento con Isabelle, así que todas sus promesas de colaboración anteriores se desvanecieron. Ahora, el terreno de 7000 Lake estaba en licitación. Clara me contó que el gobierno tuvo una influencia significativa en la planificación de este proyecto, lo que dejó poco margen de maniobra a los promotores. El diseño fue el elemento crucial. Si nuestra propuesta de diseño era lo suficientemente sólida, teníamos muchas posibilidades de ganar la licitación. El dinero no era un problema. Todo lo que ZS Group podía ofrecer, H Group podía igualarlo. Me había estado preparando para esto durante mucho tiempo y tenía más confianza que nunca. El día de la licitación, gracias a nuestro diseño vanguardista e innovador, H Group se hizo con la parcela de 7000 Lake sin ningún problema. La presencia del grupo ZS en la ciudad empezó a desmoronarse, con pérdidas proyectadas de miles de millones. La celebración de esa noche se prolongó hasta tarde. Mis compañeros me invitaron a tomar unas rondas, pero como nunca fui muy bebedor, salí al balcón a tomar un poco de aire fresco. El viento era feroz y frío. Después de saciarme, me giré para volver adentro y vi a Isabelle allí de pie. «Felicidades, Leo», dijo. Su voz era tensa, el dolor se reflejaba en sus ojos. «Lo estás haciendo aún mejor sin mí». «No», la corregí. «No se trata de ti. Nunca me influenciaste. Estoy mejor porque me apegué a mis sueños». Isabelle seguía sin comprenderme. No entendía que ahora era un pájaro que volaba libremente, que no necesitaba su amor ni su aprobación para demostrar mi valía. «Adiós, Isabelle». Nos rozamos una última vez. A la mañana siguiente, salió el sol y la luz de una nueva primavera brilló con fuerza, llena de promesas. Fue una sensación increíble.